familia ha detectado, y el tiempo le ha dado la razón, una serie de errores, inconsistencias, pérdidas de tiempo, informes contradictorios en una investigación que ahora vuelve al mismo punto inicial. ¿Cuáles son esas contradicciones? ¿Cuáles son esos errores? ¿Cuáles son finalmente esas contradicciones vitales en esta investigación? La historia. Lo tenemos en una nota. Vamos a verla y así logramos entender más de qué es lo que ocurrió con Tomás acá en Caripilún. Una desesperada búsqueda es la que se está realizando para dar con el paradero de Tomás, el niño de 3 años que ya lleva más de 24 horas perdido. Personal policial, de bomberos, trabajan intensamente por suelo y aire para intentar encontrarlo. Su fotografía circulaba por redes sociales y de inmediato acaparó la atención de los medios de comunicación. Su desaparición no solo se transformaba en un enigma para la localidad de Caripilún, sino que para todo un país. Su nombre, Tomás Bravo, su edad, tenía tan solo 3 años y 7 meses. La única certeza en ese momento era que el pequeño había desaparecido sin dejar rastro alguno. Miércoles 17 de febrero, cerca de las 19 horas, Jorge Eduardo Escobar tomó de la mano a su sobrino nieto para que lo acompañara hasta un cerro cercano a buscar unas vacas. 1 hora y media después, el hombre daba aviso de la desaparición del menor. Buscamos las vacas y entonces la encontramos y recorrimos un poco el sector ahí los dos y después llegamos a una parte donde quedó él y yo me bajé hacia abajo a buscar las vacas y lo dejé solito a él ahí. Y en el momento de volver no lo encontré. ¿Por qué él lo dejó solito? Entonces eso va a estar siempre en nuestros corazones, siempre esa culpa. A medida que pasaban las horas, la incertidumbre crecía entre las personas. Familiares, bomberos y policías, cientos de voluntarios, llegaban para ser parte de una angustiante tarea. ¿Dónde estaba Tomás? Era la pregunta que todos buscaban responder. Por favor, no se olviden del tema del silencio, que es muy importante. Y otra tranca más arriba. Hay un río que... ¿Cuánto? Arriba y otra tranca más. También hay un río. En medio de la búsqueda, entre aplausos, anunciaban que el niño de 3 años y 7 meses había aparecido. Dios es grande y te ama, mi amor. Te ama mucho. No era más que una ilusión, ya que había sido una falsa información que surgió en medio de la búsqueda que se realizaba hasta largas horas de la noche. Esos aplausos se transmitieron a los otros sectores y se pensó que se había encontrado, pero como le indicaba inicialmente, una falsa alarma. En este momento se armaron 3 equipos de búsqueda nuevamente para continuar el trabajo. No vamos a descansar hasta encontrar al niño. Para la familia paterna del pequeño Tomás, los argumentos del tío abuelo, Jorge Escobar, no calzaban, lo que lo convertían para ellos en el sospechoso número 1, mientras que para la justicia se convertiría más tarde en el único imputado en la causa. Para ti tu padre es inocente, ¿no? Sí, para mí inocente. Él me crió a mí, yo de chico, dormí con él, crió a la mamá de Tomás y ahora se está dando el trabajo de criar a Tomás también. Sí, fue la maldita mala suerte que los separó a los dos. Solo fue eso nomás. Y fue la última persona que lo vio con vida, pero no hay nada que lo acuse. Entre las personas surgían otras sospechas. Un hombre apodado Memo, quien era apuntado por tener antecedentes penales y porque habría estado presente en el sector el día de la desaparición de Tomás, visita que quedó registrada en una fotografía que una vez comenzada la búsqueda, el hombre la borró de sus redes sociales. Cuñado creo que me dijo que alguien le había mostrado una foto de un hombre que se había sacado en el lugar donde justo fue parecido el hecho de mi hijo, y fue como a las 7
7:30, algo así, 7:45. Y después este hombre la borró. Pues justo en las horas coincidían igual con el horario de que andaban mi tío y mi hijo allá. Sin ninguna noticia positiva, se llegaba al 9º día de búsqueda, viernes 26 de febrero, donde aviones con cámaras fotográficas de alta resolución rastreaban día y noche kilómetros a la redonda, donde se le perdió el rastro al niño. Horas más tarde, se confirmaba la noticia que nadie quería escuchar. Una cuadrilla había encontrado el cuerpo de Tomás a una distancia cercana a 2 kilómetros de su casa. Habría captado algo de interés. Eso motivó que se dirigiera hasta este punto el fiscal que se encuentra al interior de este fondo. Se logró encontrar el cuerpo de Tomasito. Desde el primer momento, el fiscal José Ortiz declaraba con total seguridad la participación de terceros. Unos minutos antes, había solicitado la detención del tío abuelo del menor. Ya se solicitó la orden de detención al Tribunal de Garantía de Arauco. ¿Contra quién? Contra Jorge Eduardo Escobar. Para la Fiscalía, la hipótesis de que en la muerte de Tomás hubo participación de terceras personas siempre fue su principal teoría. Conforme los antecedentes que hemos vertido, que nos parecen que establecen largamente la justificación de la existencia de un delito y largamente al menos una presunción fundada de participación, nos hacen presumir también fundadamente que el imputado, conforme a este antecedente, que en 2 días más se puede saber ya científicamente, además de todos los antecedentes que hemos dado, su participación en el delito. Mientras que todo Caripilún se cuestionaba cómo pudo haber llegado el pequeño Tomás hasta el denominado sitio del suceso. De haber estado ahí el niño cuando nosotros salimos a buscarlo, inmediatamente que nos avisaron lo habíamos encontrado, porque no es un lugar que no es imposible. Entonces fue inmediatamente esa corazonada de abuela y nosotros familia, no, el niño no está acá y siempre hemos dicho que no está y que no está y que no está. ¿Pudo haber llegado solo? Muy difícil, por el cerro. Porque está 2 kilómetros, no creo que andar tanto. Por petición de la familia de Tomás y disposición del fiscal nacional, la fiscal Marcela Cartagena se hacía cargo de una carpeta investigativa, la que había sido duramente cuestionada por los resultados precipitados de los peritajes. Cuenta de la posibilidad de participación de terceros, porque ¿para qué dar una falsa alarma? Uno piensa para confundir, ¿no es cierto?, para haber podido eventualmente retirar el cuerpo. Obviamente que forma parte, no es una línea distinta, forma parte de esa línea de investigación. El informe emitido por el Servicio Médico Legal dejaba en evidencia que el deceso del pequeño Tomás sucedió 4 días posteriores a su desaparición. Entre las conclusiones del documento se aseguraba que el niño había fallecido debido a una hipotermia e inanición, hecho que contrapuso tajantemente la tesis de la Fiscalía. Conclusiones del Servicio Médico Legal proponen una, que a mí me parece que la proponen de manera precipitada, desde el punto de vista que creo que faltan cuestiones que efectivamente estamos haciendo que debieron tener en cuenta. Cerca de 3 meses desde el día del hallazgo del cuerpo de Tomás, en una masiva despedida durante el trayecto y al llegar al cementerio, gran parte de la ciudad salió a darle el último adiós al pequeño de 3 años. Tras 60 días de espera, su familia pudo sepultarlo. Yo soy madre, abuela, y hice este sacrificio de cruzar el mar para acá, porque siento el dolor y la pena que su familia en estos momentos está pasando. Nos reunimos aquí como comunidad apoyando a la mamá de Tomasito en este difícil momento, un momento muy doloroso. Lamentablemente no podemos estar con ella como quisiéramos, pero es una muestra del mucho cariño y lo que nos afectó. Los aplausos y rezos no se detuvieron. El cortejo, al llegar a la casa de Tomás, le rindió un homenaje. Para el caso de mi hijo Tomás, aún sigue en lo mismo. No hay ningún avance.
no hay nada concreto. Sigue lo mismo. Está prácticamente estancado. ¿Quiénes o quién estarían detrás del crimen? ¿Quiénes saben la verdad? Porque con el pasar de los meses no se daban a conocer mayores detalles y precisiones sobre el motivo de muerte de Tomás Bravo. Desde el principio, los que estaban al principio de esta investigación lo hicieron todo mal. Hubieron negligencia, errores, hubieron cosas que no se hicieron. Y eso a mí me da mucha rabia recordarlo porque... Claro que sí. Ya la atención no está puesta en la figura de tu tío. Hacia atrás. No sé, sin decir nada, el médico no quieren dar respuesta, no sé si no quieren o están de a poco, porque le encanta revictimizar, le encanta, no sé, jugar con una madre que está desesperada por saber la verdad. Entonces, eso es lo que queremos verdad y queremos justicia y que se hagan las cosas como corresponden, porque yo pienso que ellos tienen a lo mejor su teoría, pero no tienen nada, no saben investigar. Como dicen, vuelco no es tal. Desde el día que ingresamos nosotros como querellantes y de las primeras reuniones con la fiscal, siempre tomamos como teoría la intervención de terceros. De hecho, en algunos medios se hablaba que incluso se sabía de la persona que pudo haber sido y que hablaban de una persona, un hombre adulto. ¿Ustedes saben sobre eso? ¿Tienen alguna sospecha de quién puede ser? Lo que ocurre es que la evidencia encontrada en las ropas pertenecen a un hombre de 16 años hacia arriba. Hasta creo que el hombre puede tener hijos hasta los 80, 90, o sea, okay. Ese es el rango. Ya. Hasta no tener pruebas científicas que nos diga que un individuo con nombre y apellido es quien ha hecho esto, nosotros no vamos a señalar nada. Una cronología que se continúa escribiendo, esta vez con los resultados de nuevos peritajes a cargo de especialistas lejos de Chile. En un laboratorio forense de los Estados Unidos revelaron crudos detalles en los que se establecieron que la circunstancia en la que falleció el pequeño Tomasito no fue accidental, sino que hubo intervención de terceros, una teoría que se contrapone a los resultados de la autopsia realizada por el Servicio Médico Legal, en la que se aseguraba durante el mes de abril que el niño habría fallecido sin intervención ni participación de terceros. ¿Cuántas veces no recorrimos este sector? ¿Cuántas veces no se lo mostramos a ustedes desde probablemente las primeras horas de búsqueda? Yo recuerdo, a las 4 de la mañana y salían las cuadrillas, nosotros los acompañábamos y cada uno de ellos con la esperanza de encontrar a Tomás con vida. Afortunadamente esa esperanza no se perdía, a pesar del tiempo, la lluvia, el frío y las horas, el cansancio, se siguió buscando. Lamentablemente el destino de Tomás era distinta a la voluntad de los rescatistas, de los bomberos, de los búceres. Usted lo recordará, aquellas personas que no descansaban para poder encontrarlo. ¿Cuál es el misterio que esconde esta geografía? Es lo que está intentando descubrir la ciencia. Sin embargo, los hombres, las personas, las mujeres que conocen este sector tienen una idea clara. Siempre lo han dicho, participación de terceros. Bueno, hoy día, al parecer, la ciencia le está dando la razón. Pero hay otra idea que tiene la familia, que todavía no ha podido ser respaldada, que es la teoría de que estuvo con alguien más, alguien que probablemente lo conocía, y es más, que conoce bien al sector. Hoy día la ciencia está hablando de un hombre, un varón, adulto, lo escuchaban ustedes justamente en la declaración de una de las partes, mayor de 16 años, que finalmente no tiene un límite de edad prácticamente. ¿Quién es esa persona? Bueno, el fiscal Ortiz lo tenía claro, se equivocó, se apresuró. La justicia incluso le dijo, sus pruebas no son suficientes, a pesar de que usted nos diga que son contundentes. Y hoy día estamos finalmente en el mismo punto. ¿Quién fue o quiénes fueron? ¿Dónde están? ¿Están viendo esta información a través de nuestras pantallas? Probablemente así sea. El misterio continúa. Ahora lo que nosotros podemos hacer es tratar de unir las piezas y tratar de entender qué es lo que está detrás del caso del pequeño Tomás. Tonka, te escucho. ¿Y dónde estuvo esos días? Finalmente, ¿dónde estuvo el pequeño esos días? Porque hay que recordar que el lugar donde se halló al pequeño es un lugar que también fue inspeccionado. Se dice que se entró la jornada anterior, se revisó completamente y no se halló nada, Rodrigo.
Así es lo que comentan justamente quienes conocen el sector. Recordemos que en el interior vivían 2 personas, 2 trabajadores, y incluso ellos comentaron que abrieron la cerca en días anteriores al hallazgo para que ingresaran grupos de búsqueda. Ingresaron y no encontraron nada. Ahora, sí, claro, evidentemente aquí se concentraba el mayor número de personas, pero estamos hablando de que, según entendemos, habría estado en un sector que fue recorrido incluso por drones térmicos durante la noche, por cámaras satelitales. Se creó un servidor especial en una universidad que se llamaba Buscando a Tomás, que procesaba todas estas imágenes satelitales. Y por eso para la gente es difícil de entender cómo es posible, si con la mayor tecnología que teníamos disponible en este país, un niño estuvo en el bosque y no pudo ser encontrado. La cantidad de personas, evidentemente, la cantidad de voluntarios, la tecnología. Y por eso cuando lo encuentran, ellos dicen, lo hubiésemos encontrado. ¿Dónde estuvo? ¿Estuvo siempre ahí? Es algo que todavía la ciencia todavía no puede determinar, en la justicia mucho menos. Y esto disculpa para terminar la idea. Y esto en un tiempo que es crítico, ahora es crítico, porque estamos justamente terminando el plazo de investigación hacia Jorge Escobar, que es inicialmente para todos quienes aportaban los datos. Pero lo que va a solicitar la defensa es que finalmente se termine la investigación y que puedan encontrar otro responsable, más no él. Esto va a ocurrir el 2 de septiembre. Estamos muy pocos días de eso. Margarita, disculpe. Claro, Rodrigo, para sumar a lo que tú estabas diciendo, efectivamente, en la búsqueda se hicieron también cuadrículas. O sea, la verdad es que se indagó también con un método, no podemos pensar que fue así como desordenado, sí fue ordenado, y lo que tú decías es que precisamente no se pudo encontrar, y con uso de drones, personas que no durmieron buscando al niño, y también en la zona de un bosque, porque me estaban acá mandando información, ¿no? Bueno, hay un bombero que es Franco Campos, que él ni siquiera durmió buscando al niño. Fíjense que aquí hay que decirle a las personas que están en sus casas, es que esto no es tan fácil de resolver, porque los peritajes que se hicieron, por ejemplo, a las vestimentas, o por ejemplo, la data de donde con las días que habría estado fallecido el niño, en este caso la hipótesis de la Fiscalía es que fue asesinado, ¿no? Los elementos que se encontraron también en el lugar de hallazgo, los peritajes que le hicieron al mismo niño, al cuerpo, etcétera, todos esos peritajes en sí no mantienen una sola línea. Por eso es que es tan complejo establecerlo, no se puede decir que el niño haya llegado por sus propios recursos a ese lugar. Y si la pregunta es, discúlpame Rodrigo, la pregunta es, ¿y si el niño falleció en otro lugar y lo llevaron? ¿Cuál sería el sentido de haber hecho eso? Hay muchas preguntas que responder. Bueno, hay algunas personas que están ligadas a las pericias, que evidentemente nos comentan esto en off, que creen justamente lo que tú estás comentando, ¿no? Que finalmente ese no es el sitio del suceso, solamente ese, sino que hay algunos más que no conocemos. Y sumar a lo que tú decías, esta fue una búsqueda ordenada. Cuando ya se toma entonces el control de la búsqueda, fue ordenada. Exacto. Y el perímetro era aproximadamente 4 kilómetros, y luego fueron 8 kilómetros. 8 kilómetros. Imagínense usted un círculo de 8 kilómetros a la redonda, en donde es rastreado, y es encontrado a 1 kilómetro 700 metros. Eso es lo que la gente no entiende. Claro, en un camino sinuoso, Rodrigo, hay que importante decirlo, sinuoso, que era espinoso también, no era fácil de llegar a ese lugar. Probablemente si hubiesen dicho que llegó caminando, a lo mejor se habría encontrado antes de ese lugar, porque no era posible llegar, era muy complejo y la gente de la zona lo conoce. Por eso es que se plantea esa hipótesis, que se suma a que todos los peritajes en sí no coinciden en una sola línea. Eso es lo importante, entendiendo claramente que el Servicio Médico Legal da una causa de muerte, y que también dice que, pero eso no significa que descarte la participación de terceros en esa causa de muerte. Bueno, eso, perdón, quisiera también decir algo ahí. Marisa. Bueno, eso es lo que, digamos, un poco estábamos conversando, en el sentido de que hay algo que no va a poder cambiarse, entiendo yo, que es la causa de muerte.
El Servicio Médico Legal es un organismo público, puede haberse equivocado, por cierto, pero si ustedes leen el comunicado, ¿cierto?, que precisamente lo leyeron ayer, ellos señalan y reafirman la causa de muerte basado en 60 pericias aproximadamente. Entonces, no estamos hablando aquí de que sea un peritaje del Servicio Médico Legal, digamos, al voleo. Ellos establecen esa causa de muerte. Por lo tanto, cualquier intervención de tercero tiene que ser compatible con esa causa de muerte, ¿verdad? Y las máximas de la experiencia nos indican que cuando hay un homicidio, ¿cierto?, de esas características con connotación sexual, que es lo que se ha insinuado, no son así, pues son muertes violentas, con rastros en las personas. Por lo tanto, si estamos hablando aquí de un homicidio, es un homicidio bien particular de personas muy habilosas, si es que lo hubiesen realizado, que lo que hacen darle muerte de una forma bien extraña, es decir, dejar morir a alguien. Y eso es lo que es bastante inconsistente, por lo menos desde mi punto de vista como fiscal, que con varios años de experiencia, no es lo que habitualmente sucede. Puede suceder, por cierto. Entonces, por eso es que lo que uno trata de hacer es basarse en los conocimientos científicamente adquiridos, que es lo que hay hasta el momento, y descarto lo que ha dicho la Fiscalía porque no lo conocemos. Solo lo que hay y lo que conocemos es una causa de muerte que es por hambre y frío. Marisa, y a propósito de eso, esa información que vuelve a tomar este caso y que esté presente en todos los medios de comunicación, la información que maneja solamente el abogado Espinosa, el abogado de Amparo y Justicia, que representa al padre del menor. Esa información, tenemos entendido, no ha sido compartida con los otros abogados. Así es. Eso sí. ¿Cómo ves eso? ¿Qué tan importante es ese punto? Sí, bueno, eso es lo que es bastante extraño, ¿cierto? Lo que sabemos es que la Defensoría, porque lo dijo así, no tiene esa información, lo que es súper, por así llamarlo, extraño, porque, como dije, la investigación para los intervinientes no es secreta. Ellos tienen derecho a conocer todos los antecedentes de la investigación. Pero lo que más llama la atención es que el abogado de la propia madre, ¿cierto?, el señor Díaz, nos diga que tampoco tiene ese informe. Por lo tanto, eso ya me parece muy sorprendente. Y más sorprendente aún porque es la Fiscalía quien emite un comunicado señalando que va a, ¿cierto?, tiene esta experiencia y que va a seguir una línea investigativa. Entonces, no me parece que sea obviamente la forma de proceder. Me parece que lo que aquí se necesita es que los intervinientes al menos tengan todos los antecedentes y puedan opinar. Nos faltan aquí dos opiniones, un abogado querellante y la defensa, que no la tenemos. Marisa, si te puedo hacer un alcance y una pregunta un poquitito más personal. Tú eres abogada, además vasta experiencia como exfiscal. Si abordases este caso, ¿cuáles serían las rectificaciones primeras que harías, por ejemplo? La primera rectificación es cambiar fiscal. Yo lo digo con mucho cariño, conozco a Marcela Cartagena, es una excelente fiscal, pero me parece que aquí, para darle garantía a todo el mundo, ¿cierto?, garantías de evitar un sesgo en la investigación, porque es muy grave cuando uno como fiscal puede cometer, ¿cierto?, el sesgo, es seguir una línea y no le permite, ¿cierto?, poder actuar con objetividad. Me parece a mí que una muestra sería cambiar un fiscal nuevo con todos los antecedentes y que pudiera analizar estos antecedentes de forma objetiva. Iremos sobre los otros puntos a rectificar, pero quiero rescatar ese primero. A tu juicio y en propiedad, porque no estás entrando en descalificaciones, pero sí sientes entonces que hay un sesgo notorio de parte del actual fiscal. Desde luego, porque también conozco a José Ortiz, como dije, y también me parece que no tengo nada que decir como persona ni como fiscal, pero obviamente uno se puede equivocar en la vida, ¿cierto? Y me parece que esa primera decisión que se toma tan premeditada, o sea, tan... prematuramente. Prematuramente, perdón, en el torno a, dentro de los 3 días, recuerden ustedes que así pasa, se encuentra al niño. Antes de eso ya había un prejuicio, de hecho yo comparto el prejuicio, todos pensamos, ya aquí teníamos un responsable, ya tenemos un sesgo, pero el fiscal no puede tener ese sesgo, ¿verdad? Entiendo. Y él lo que hace es pedir ampliación de la detención por 3 días, ¿cierto? Que es lo que le permite la ley. ¿Para qué? Para tener las pruebas que se le hicieran al cuerpo de la víctima y tener el informe de la Policía de Investigaciones. Nuevo fiscal entonces, ¿y cuál sería, verdad, otra de las rectificaciones que harías que fueran sustancial? Precisamente realizar nuevos peritajes con la información que se tiene al cuerpo de la víctima.
porque recordemos que la supuesta informe internacional es un metaperitaje, es un peritaje que no se hizo con el cuerpo, sino que se hizo con aquello que le enviaron, ¿cierto?, los intervinientes. Por lo tanto, cuando tú quieres hacer un peritaje, tienes que trabajar sobre el mismo cuerpo de la víctima. Si es necesario la exhumación, para eso, bueno, habrá que hacerlo, digamos. Pero eso me parece a mí que es relevante. Margarita. Sí, Tonka, yo quería comentar que desde el perfil teórico que hablamos recién, justamente ese tipo de agresores no son violentos. No son crímenes violentos porque precisamente son personas que se han ganado la confianza, que han establecido un tipo de vínculo, y en ese sentido no sería un crimen violento. Por eso quería decirlo desde lo teórico. Estoy hablando desde lo teórico porque claramente acá nos faltan más elementos para poder establecer. Y lo que también entendemos, y esos son trascendidos de la prensa porque nosotros no tenemos acceso a la carpeta, entiendo también que hay peritajes que hizo la Abocar y entiendo también un médico forense de la Abocar que también va en la misma línea de la Fiscalía. Entonces, aquí en Chile también se hicieron peritajes, no solo en el extranjero, y recordemos que también hay peritajes a la vestimenta de la víctima. Entonces, todos esos elementos van a tener que de alguna manera concordar de manera científica. Lo que pasa es que no se puede explicar con un solo peritaje. Los peritajes van aportando a la teoría del caso. Y la verdad es que eso es lo que va a cobrar sentido científico para poder establecerlo.